una conferencia muy importante y la he titulado Más que una simple ceremonia. Diga conmigo, más que una simple ceremonia. Diga a la persona que tiene a su lado, más que una simple ceremonia. Déjeme decirle que en la Escritura podemos observar y conocer el carácter de nuestro Dios a causa de la forma en la cual a Él le gusta establecer sus pactos y formas de relacionarse con los seres humanos. En todo el Antiguo Testamento encontramos a un Dios que le gusta celebrar. Diga conmigo, a mi Dios le gusta celebrar. Tenemos un Dios que determina tiempos específicos para que los hombres se acerquen a Él y puedan estos participar de su naturaleza. En cada celebración mencionada en la Biblia podemos encontrar el trasfondo y el porqué de dicha celebración. Como por ejemplo en la celebración de la Pascua, Dios mostraba su infinito amor para con los hombres al haber entregado a su Hijo unigénito para liberarnos de nuestra esclavitud. En Pentecostés observamos una celebración en la cual Dios muestra su gran favor para con el hombre al dotarnos de poder y autoridad a través de su Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se administraban las sombras, era el símbolo, pero en el Nuevo Testamento nosotros participamos de las realidades. Diga conmigo, en el Antiguo Testamento participaban de la sombra, pero nosotros en el Nuevo Testamento participamos de las realidades. Muchas de las celebraciones en el Antiguo Testamento apuntan de forma simbólica a una verdad revelada en el Nuevo Testamento. Dicho de otra manera, todo el Nuevo Testamento se encuentra cubierto, se encuentra velado en el Antiguo Testamento. Y es en Cristo y por el Espíritu Santo que nosotros podemos tener la revelación de las Escrituras para conocer la verdad. Amén. Amén. Hoy quiero que nos enfoquemos en una de las dos enseñanzas reveladas en el Nuevo Testamento, instituidas y ordenadas por nuestro Señor Jesucristo. Estas dos ordenanzas de las cuales les hablo es, número uno, el bautismo en agua. Diga conmigo, el bautismo en agua. A través del bautismo en agua es que nosotros damos testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Y así, de forma simbólica, damos un ejemplo muy ilustrativo de lo que en ese momento es nuestra convicción, lo cual es morir a nuestra vieja manera de vivir para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando usted se bautiza y desciende a las aguas, simbólicamente estamos diciéndole al mundo: he muerto a mi antigua manera de vivir. Y cuando somos sacados del agua, nosotros estamos simbólicamente resucitando a una vida nueva en Cristo Jesús. De la misma manera, el Señor Jesucristo instituyó otra celebración, y es la cual hoy será motivo de nuestro estudio, y esta es la Santa Cena. Amén, diga conmigo, la Santa Cena, la cual debemos de saber que es mucho más que una simple ceremonia o ritual religioso. La celebración de la Santa Cena nos permite recordar la cruz y su efecto sobre nuestras vidas, a fin de que no nos olvidemos de lo que ha costado el que seamos llamados hijos de Dios. Es verdad que hemos sido salvados por gracia y no por nuestras obras. Es verdad que no hemos dado un solo peso para ser reconocidos ante Dios como justos. Pero algo debe de tener usted siempre presente, y es que nuestra salvación tuvo un precio muy alto que ningún ser humano podía pagar. No lo podemos pagar ni con todo el oro, la plata o las joyas preciosas del mundo. Esa salvación fue pagada al derramar Jesucristo su sangre en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Por eso siempre es importante que, para entender lo que la Escritura nos enseña, partamos de las bases. Y debemos de saber que toda verdad en la Escritura es inspirada por Dios. De modo que esta palabra de vida está por encima de las modas, las formas de pensamiento, las costumbres y el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces diga conmigo: las verdades escriturales
son inspiradas por Dios. Muchas personas hoy día utilizan la Escritura para manipularla. Muchas personas hoy día utilizan la Escritura para engañar, para torcer la verdad. Pero la Escritura es clara y enfatiza que ninguna mentira procede de la verdad. De modo que para conocer la verdad necesitamos la Escritura misma y el Espíritu Santo que nos dé la revelación para conocer la verdad. Amén. Amén. Es bien importante que nosotros entendamos que la enseñanza bíblica está por encima de toda costumbre, está por encima del tiempo y está por encima de toda forma de pensamiento o moda. Es de la Escritura que nosotros podemos extraer la doctrina bíblica, la cual es el conjunto de enseñanzas que nos permiten conocer a Dios. La doctrina es el fundamento de nuestro caminar cristiano. Si nosotros ignoramos la doctrina, ignoramos la forma en la cual Dios desea relacionarse con cada uno de nosotros. Es importante que entendamos que a través de la doctrina nosotros podemos descubrir, conocer, entender lo que Dios habla acerca de un tema aplicado a nosotros hoy día. Porque muchas personas podrían decir, es que eso se aplicaba hace mucho tiempo, es para hace más de 2000 años, eso ya caducó. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, de modo que la palabra de Dios no tiene caducidad, porque escrito está, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios permanecen para siempre. ¿Por qué? Porque son palabras divinas. Amén. Y tienen vida en sí mismas. ¿Estamos de acuerdo? Por este motivo es que debemos de movernos de nivel y dejar de ser solamente lectores superficiales, y tenemos que comenzar a ahondar en el conocimiento de nuestro Dios. Ya el Señor Jesucristo en una ocasión lo dijo así: escudriñen las Escrituras, profundicen en el conocimiento de las Escrituras. Y esta ordenanza tiene como finalidad el deseo de revelarse a nuestros corazones. Dios quiere revelarse en nuestras vidas de una forma mucho más profunda. Por eso es importante que consideremos lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí en Efesios capítulo 2, versos del 19 al 20, dice la palabra de nuestro Dios: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En este pasaje la Escritura enfatiza una verdad inalterable: Cristo es el fundamento de toda enseñanza bíblica. Escuche con atención: si una enseñanza en la Biblia no es congruente con el modelo de vida de Jesús y sus enseñanzas, no debe de ser aceptada, aun cuando esta enseñanza haga llover milagros todos los días. Hay muchos espíritus engañadores y muchas falsas doctrinas por ahí que provocan mucha expectación en la gente. Y muchos de estos corren tras doctrinas de demonios y errores escriturales. Así que debemos apegarnos a lo que la palabra de Dios dice, y para ello nosotros necesitamos tener enseñanzas claras y sólidas. Y estas enseñanzas Dios las ha traído a la iglesia a través de sus profetas y sus apóstoles. Porque la Escritura está velada para el hombre natural, pero está revelada para el hombre espiritual por medio de su Espíritu Santo. Por eso hay tantas personas que quizá con muchos conocimientos intelectuales, al leer la Escritura, la tachan de ser un libro lleno de incongruencias, un libro lleno de errores, un libro lleno de contradicciones, porque para la mente humana e irracional la Escritura está sellada. Cualquier persona puede abrir la Biblia, pero la Biblia no se abrirá a cualquier persona.
La Biblia solo será abierta a aquellos que por el Espíritu de Dios puedan venir a Él con un corazón sencillo y humilde para que ésta sea revelada. Usted abre la Escritura y no entiende nada, le falta la revelación del Espíritu Santo. Necesita tener comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le revele los misterios que en ella hay. En toda contradicción en la Escritura hay una revelación, de modo que dicha contradicción deja de ser. Porque tenemos un entendimiento mucho más amplio de lo que la palabra de Dios enseña. Pero esto por medios naturales es imposible de alcanzar. Solamente es posible a través de la revelación del Espíritu Santo. De modo que para conocer y entender mejor todo lo que implica la celebración de la Santa Cena, es que debemos no solamente conformarnos con lo que la Escritura dice, sino profundizar al punto de entender lo que significa lo que la Biblia dice. Muchas sectas tienen sus enseñanzas fundamentadas en lo que la Biblia dice. Muchas religiones mentirosas tienen sus enseñanzas fundamentadas en lo que la Biblia dice. Escuche, pero no lo están aplicando de acuerdo a lo que significa lo que la Biblia dice. Están tergiversando la verdad. Están torciendo las Escrituras para su propia conveniencia. Entonces, para evitar caer en errores o trampas, debido a que hoy en día existen en el mundo, abundan las personas que se dicen estar iluminadas por Dios y le dan interpretaciones equivocadas a la Escritura, debemos de saber que siempre que la Escritura revele algo, mantendrá una armonía bíblica. Diga conmigo, armonía bíblica. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la Biblia es un libro perfecto, libre de errores y contradicciones, de tal modo que toda enseñanza que presuma ser de Dios y bíblica deberá armonizar perfectamente entre los dos pactos, Antiguo y Nuevo Testamento. No debe de existir contradicción alguna, debe de existir una armonía. Y esa enseñanza debe de tener un sustento escritural, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Necesitamos conocer la Escritura para no ser presas del error. Amén. Amén. Ahora bien, era necesario este fundamento para entonces comenzar a entender y comprender todo lo que encierra la celebración de la Santa Cena. La Biblia enseña algo muy importante y debemos de considerarlo. Por favor, vaya a 1 Corintios capítulo 11. Ahí nos vamos a enfocar en nuestra enseñanza. 1 Corintios capítulo 11, versos 23 en adelante. Y mientras que usted ubica la cita en su Biblia, déjeme decirle que la Cena del Señor es una ordenanza que nos confronta con nuestra condición, ya que al recordar la muerte de Jesús, nuestro Señor, es imposible no recordar que Él murió por causa de nuestros pecados. La finalidad de la Santa Cena es recordar, tener presente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No dice la Escritura, y cada vez que celebren la Santa Cena se acordarán ustedes de mi resurrección. Él está hablando de su muerte y nos quiere enfocar en su muerte. Porque si tenemos presente su muerte, también tendremos presente el motivo por el cual Él murió. Y Él murió por causa de tus pecados y mis pecados. Amén. Entonces es muy importante que entendamos que la Santa Cena va más allá de una simple celebración. En la Santa Cena vamos a encontrar dos elementos simbólicos. Diga conmigo, simbólicos. Eso es muy importante de tener presente, porque al celebrar la Santa Cena vamos a encontrar presente el pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y la copa con vino, símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Pero vamos por partes para que podamos comprender todo lo que esta enseñanza y esta ordenanza nos quiere transmitir. Dice la palabra de Dios ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versos 23 al 25, lo siguiente: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Comenzamos diciendo que tanto los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos dan un panorama muy literal de lo vivido, mientras que en esta porción de la Escritura el apóstol Pablo nos enseña de una forma más contundente, de una forma más clara, el por qué la iglesia debe de celebrar esta solemne ceremonia. En el verso 23 el apóstol Pablo comienza diciendo: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Diga conmigo: lo mismo. Si queremos que una verdad trascienda, debemos evitar adulterarla. Pablo está transmitiendo lo mismo que recibió de Jesús. Está transmitiendo una verdad de forma íntegra. ¿Por qué digo esto? Porque toda exageración u omisión tiene el poder de convertir la verdad más pura en una mentira. Si Pablo hubiera exagerado lo que Cristo le dijo, se convierte en una mentira. Si Pablo omite algo que Cristo le haya dicho, se convierte en una mentira. Entonces debemos de tener cuidado, ya en un aspecto personal de nuestra vida. Toda exageración u omisión puede diluir la verdad más pura y trastornarla al nivel de una mentira. Por eso escrito está en Apocalipsis que no debemos de añadir ni de quitar a las palabras que Dios nos comunica. ¿Estamos de acuerdo? Pablo quiere que la verdad, la esencia de esta ordenanza prevalezca en medio de los cristianos. Por eso él dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Continúa diciendo que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, Pablo nos recuerda que Cristo fue traicionado. Jesús fue traicionado a fin de que la Escritura se cumpliera. Una verdad carece de poder si no puede ser comprobada. Por este motivo, y conforme a las Escrituras, es que Pablo hace referencia a que Cristo debía de ser traicionado. Comprobando con esto de que Cristo no era un profeta más, no era un maestro entre los judíos cualquiera. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es algo que jamás debemos olvidar. Y dice la palabra de Dios que la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo. Hay tres elementos bien importantes en esta escritura que debemos de profundizar. La palabra de Dios dice que tomó pan y después de dar gracias lo partió y reveló qué era ese pan. Él tomó un pan, dio gracias y lo partió, diciendo: este pan es mi cuerpo. Diga conmigo: mi cuerpo. Esto es tremendo porque estamos hablando de simbolismos que nos están adentrando hacia un conocimiento mucho más pleno de la deidad. Cuando usted y yo participamos de la cena del Señor, participamos de símbolos sagrados que tienen un fuerte impacto y trascendencia en nuestra vida. Algo que quiero que le quede bien claro es que ni este pan ni esta copa al momento de ser ingeridos se transforman en la sustancia que es Cristo. La religión popular sostiene esto como un dogma, como una enseñanza, cuando en realidad la Escritura no lo sustenta.
Ellos mencionan que la hostia, una vez que es colocada en nuestra boca, se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Pero no es así. Estamos nosotros participando de un símbolo cuya trascendencia es mucho mayor a la de simplemente celebrar una ceremonia más. Estamos nosotros simbólicamente participando de la carne y de la sangre de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Jesús dice que solamente aquellos que coman su carne y beban su sangre tienen vida en ellos mismos. En otras palabras, simbólicamente estamos diciéndole al mundo que nosotros reconocemos y aceptamos la muerte de Cristo para perdón de nuestros pecados, a fin de participar de una nueva naturaleza por medio de un nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Hoy tendremos un derroche de principios teológicos, así que necesito toda su atención. Dice la palabra de Dios: y después de dar gracias, lo partió y dijo. Anteriormente la Escritura enfatiza que Él tomó un pan, dio gracias y lo partió. En esta porción de la Escritura, la palabra de Dios de una manera tan hermosa nos muestra la historia del Verbo tomando forma humana. Él, Cristo, representando la divinidad al Verbo de vida, tomó un pan y le revela a sus discípulos que ese es su cuerpo. Eso es bien tremendo, porque dice la palabra de Dios que Él, después de haber tomado el pan, da gracias, glorifica a su Padre. Cristo, habiendo tomado nuestra naturaleza y habiéndose hecho hombre y compartiendo nuestra condición, glorificó al Padre. La Escritura dice que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Porque la Pascua, que era la ceremonia que se estaba celebrando, según la ordenanza dada por Dios a Moisés, debía de celebrarse con pan sin levadura. Y Cristo está diciéndonos que Él es ese pan sin levadura, ese pan que descendió del cielo, que no tiene levadura alguna, símbolo del pecado. Y fíjense lo que la palabra de Dios nos dice, que después de haber dado gracias, después de haber glorificado al Padre durante toda su vida, lo partió, se entregó por usted y por mí. Cristo voluntariamente se entregó para usted y para mí. Y es lo que debemos de comprender cada vez que celebramos esta solemne ceremonia, que Él se entregó por usted y por mí. Por eso es que cuando nosotros participamos de esa celebración, debemos detenernos un momento y analizar su significado y la trascendencia de ese cuerpo, como está escrito. Él se hizo semejante a nosotros, a fin de proveernos una salvación perfecta y legítima para todos los seres humanos que creamos en Él. Acompáñenme a leer la Escritura. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10. La carta a los Hebreos nos da una revelación muy precisa, muy contundente, muy clara acerca del sacerdocio de Cristo. Y nos muestra cómo es que lo que en el Antiguo Testamento era ministrado obedecía solamente a la sombra, pero lo que en el Nuevo Testamento nosotros administramos obedece a la sustancia de todas las cosas. Amén. Hebreos capítulo 10 dice la palabra de Dios así: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran.
Se ofrecían sacrificios, se ofrecían animales sobre el altar, pero ninguno de esos tenía el poder de hacer perfectos a aquellos que los ofrecían. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En ese sentido, Cristo, antes de ser humanado, estaba en la forma de Dios. Pablo lo expresa así en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Hagan ustedes pues el mismo sentir, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, quien por naturaleza se encontraba en la forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que despojándose de toda gloria y majestad de forma voluntaria, se hizo semejante a nosotros y participó de nuestra condición. Entonces, en este pasaje del verso 5 dice la Escritura, por eso al entrar en el mundo, Cristo, es decir, el Verbo, cuando estaba siendo colocado, venía para ser colocado en el vientre de la Virgen María, Él declaró, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. En su lugar me preparaste un cuerpo. Él se está notando como el sacrificio que habría de justificar plenamente a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Pero Cristo, ofrecido como un cordero una sola vez y para siempre, puede justificarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces dice la palabra de Dios, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como en el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Aleluya. El Verbo humanándose y sujetándose a la voluntad del Padre, para que su voluntad fuese hecha. Verso 8. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. La ley exigía que los hombres tenían que ofrecer un animal que muriera en sustitución por ellos. Pero como Cristo no había sido enviado a la tierra, ese sacrificio era imperfecto. Entonces tenía que hacerse continuamente porque no eran completamente limpiados de sus pecados. Estaban administrando la sombra. La realidad de Cristo aún no era manifestada. ¿Estamos de acuerdo? Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Diga conmigo, quitó lo primero para establecer lo segundo. En otras palabras, Cristo no viene a abrogar la ley, sino viene a cumplirla. Y Él cumple la ley y establece un nuevo orden. Ya no nos vamos a relacionar con Dios a través de la ley y a través de los sacrificios, sino que nos vamos a relacionar con Dios a través de Cristo, a través del Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una sola vez y para siempre. Cristo está cenando con sus discípulos y les dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Lo entrego de forma voluntaria. Lo entrego para que ustedes puedan ser salvos. El profeta Isaías declaró lo siguiente, Isaías capítulo 53.
versos 4 al 7. Dice la palabra de Dios así: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Porque era muy valiente y se aguantaba. Cuando tú estás siendo tratado de forma injusta, alzas tu voz para buscar hacer valer tus derechos. Pero cuando te encuentras en una condición de forma voluntaria, has renunciado a tus derechos. Por eso Él no abrió su boca, por eso enmudeció ante su trasquilador, porque era su voluntad, era su plan para redimirte a ti y a mí de nuestra condición pecaminosa. Volvemos a Hebreos capítulo 10, versos 19 al 21, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Escuchen, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Cuando Jesús estaba siendo azotado, cuando Jesús estaba siendo lacerado, cuando estaba siendo desfigurado, cada vez que su piel se abría, estaba trazando un camino para usted y para mí, a fin de que pudiéramos entrar a la gloriosa presencia de Dios. Él en su piel fue maltratado, su piel fue rasgada, para darnos un ejemplo de por qué el velo del templo se partiría de arriba abajo una vez que Él entregara el Espíritu a Dios. Comprender estas verdades nos lleva a vivir la experiencia de participar de la Santa Cena a un nivel mucho más alto. Pablo lo expresa así en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Vaya allá. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Y dice la Escritura de la siguiente manera: al que no cometió pecado alguno, por nosotros, lea conmigo, por nosotros, una vez más, por nosotros, otra vez, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. La justicia de Dios declaraba que la paga del pecado es muerte. Todo aquel que infringiera la ley de Dios merecía morir. Usted y yo merecíamos la muerte, pero hoy tenemos una salvación gratuita, que a nosotros no nos cueste un centavo, que a nosotros no nos implique hacer mandas caminando de rodillas con dos nopales en ellas. No significa que no le haya costado a alguien algo. Cuando una persona viene contigo y te trae un presente, te presenta un regalo, a ti no te cuesta nada, salvo la voluntad de poderlo recibir y disfrutar. Pero eso no significa que a esa persona no le haya costado. Así fue la salvación. No nos costó un solo centavo. Pero el hecho es que hubo un precio para nuestra redención. Y este tuvo que ver con el hecho de que Cristo se ofreciera voluntariamente por usted y por mí. Él lo declara de esta forma. Vaya a Juan capítulo 10. Evangelio de Juan capítulo 10,
versos 17 y 18. Dice así: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Por eso la Escritura es tan maravillosa cuando dice: y después de cenar, tomó el pan, lo bendijo y lo partió, revelándole a sus discípulos todo esto que estamos hablando. Él, siendo Dios, se convirtió en pan para usted y para mí. Tuvo una vida perfecta que glorificó a su Padre, para finalmente, voluntariamente, ofrecerse por usted y por mí. Se partió por usted y por mí, para introducirnos a la gloria de su Padre. Aleluya. De modo que Cristo viene a convertirse en un sacrificio sustitutivo. Él es quien pagó el precio de nuestros pecados. Ya la palabra de Dios dice en Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Él hizo un intercambio. Nuestra impureza, nuestra maldad, nuestro pecado, por su justicia, su perfección. En el Antiguo Testamento dice la Escritura que cuando un hombre estaba consciente de su culpa, debía presentar al Señor un sacrificio. Y cuando hablamos del sacrificio de la culpa, era necesario que presentara 2 animales ritualmente puros para presentarlos ante el Señor. Sobre uno de estos imponía sus manos para hacer una transferencia de pecados, de modo que ese animalito inocente habría de morir en sustitución del culpable. Había esa transferencia de pecado por la justicia, y se degollaba y se ofrecía sobre el altar para que éste fuera quemado y fuese ofrecido a Dios como una ofrenda. Sobre el otro animal eran depositadas las manos y confesados los pecados, y ese animal era soltado al desierto, lo que significa el olvido. Dios, cuando tomó tus pecados, los sepultó en lo más profundo de la mar y no tiene memoria de tus iniquidades. Él no está acordándose de dónde te sacó. Te sacó de allí una vez y para siempre. Él no debe tener memoria de eso. Por eso su cuerpo fue entregado con nosotros. Lo que tenemos que recordar es su muerte, no nuestra muerte. No lo que nosotros vivimos, no lo que nosotros hacíamos, sino su muerte que nos da vida. La Escritura continúa hablándonos ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Vamos allá rápidamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y dice: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Es decir, celebren esta ceremonia cuya única finalidad es recordarme. En este sentido, Cristo establece la motivación de dicha ceremonia. El hagan esto en memoria de mí tiene que ver con guardar una motivación. ¿Me explico? Porque por mucho tiempo se tomaba el tiempo de la Santa Cena para estar fijándonos quién participaba y quién no, y quien no lo hacía, emitir un juicio. ¿Cómo ha de andar? Que no se siente digno de tomar el pan y beber la copa. Esa no es la motivación de la cena del Señor. La motivación no es decir: yo la tomo con orgullo porque pasé noches en vela, en vigilia, para que se oiga más espiritual. En vigilia, ¿sabes? ¿Estabas en el Face? Para vigilia
María Santa. Esa no es la motivación. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Su motivación no debe de ser otra, sino yo. ¿Me explico? Eso es muy importante porque la iglesia primitiva celebraba la Santa Cena tal como Jesús la celebró, y eso es que participaban de los alimentos. Es decir, era una convivencia general de la iglesia. Llevaban alimentos, llevaban pan sin levadura, llevaban corderos, llevaban lo que usted quiera y usted se imagine. No digo carnitas porque ellos las tenían vetadas, pero sí llevaban muchas cosas, pero sobre todo buen vino. ¿Y saben qué es lo que hacían? Los ricos llevaban sus mesas espléndidas, y en lugar de esperar a que todos convivieran, ellos se atascaban, de modo que ellos quedaban ebrios después de haber celebrado la Santa Cena, mientras que otros se quedaban con hambre. Y dice Pablo, eso no está bien. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. Es decir, no pierdan su enfoque, no pierdan su motivación. Esta ceremonia tiene que ver con Cristo y solo con Cristo. Amén. Continúa el verso 25 diciendo, de la misma manera, diga conmigo, de la misma manera. Es decir, Jesús quería nuevamente mantener la actitud, mantener el propósito, cuidar la esencia de la enseñanza. Con la misma actitud que tomó el pan, con esa misma actitud tomó la copa. Con la misma reverencia que se reveló a Él, que se reveló Él a nosotros en el pan, con esa misma reverencia se revelará a nosotros en la copa. Tenemos que mantener la esencia. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, dice la palabra de Dios, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, estaba dándoles a entender que una vez que Él muriera y su sangre fuera derramada, esa sangre les daría finalmente libre acceso a la presencia de Dios. Porque era necesario que Cristo muriera en nuestro lugar. Por eso cuando el apóstol Pedro le dice, Señor, ninguna de estas cosas te acontezca, Jesús lo tiene que reprender diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No estás viendo el propósito de Dios de redimir a la humanidad, estás viendo tu propia conveniencia. Y muchas personas hoy día caminan así por la vida, no viendo el propósito de Dios, sino viendo su propia conveniencia. Dice la palabra del Señor, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando nosotros participamos de la copa, símbolo de la sangre del Señor Jesucristo, nosotros estamos participando de un elemento imprescindible, sin el cual ninguno de nosotros podría ser justificado delante de Dios: su sangre. Su sangre nos acerca a Dios, su sangre nos limpia, su sangre es la perfecta mediadora entre Dios y nosotros. Su sangre nos hace libres. Acompáñenme a ver lo que dice primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 7. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, verso 7. Dice así la palabra de Dios: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.
¿Cuántos pecados cometiste? ¿Cuántos pecados cometes? ¿Cuántos pecados cometerás? La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado. Por eso es sumamente importante y valioso que nosotros nos mantengamos en una continua relación con la sangre de Cristo. ¿Qué es ser santo? Santo no significa estar ausente de pecado, porque la Escritura dice que aquel que argumente estar libre de pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿cómo puedo ser santo si Dios es santo, si Él es luz? Pues yo soy santificado a través de la comunión con la sangre de Cristo. Yo tengo que venir a la sangre y permitir que esa sangre me limpie, que esa sangre me restaure, que esa sangre me permita acercarme a Dios. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 24, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada. Diga conmigo, la sangre rociada. La sangre rociada. El autor de la carta a los Hebreos está muy familiarizado con el culto que se celebraba entre el pueblo de Israel. Todo ese culto mencionado en el libro de Levítico, él estaba completamente familiarizado con él y con la labor sacerdotal que Cristo habría de llevar a cabo. En otras palabras, él nos está recordando que el sumo sacerdote, una vez que entraba al tabernáculo y este llegaba al lugar santísimo, la Biblia nos enseña que debía de colocar sangre sobre el propiciatorio, es decir, era el sacrificio por él y por el pueblo. Y también nos enseña que debía de rociar la sangre del sacrificio 7 veces sobre todo el mobiliario y el arca que estaban en el lugar santísimo. En otras palabras, 7 representa plenitud, lo cual nos dice que la sangre de Cristo debía de ser derramada en totalidad para completo perdón de nuestros pecados. Es por eso que la Escritura dice la sangre rociada. Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, se presenta ante la presencia de Dios, ante un tabernáculo no hecho por mano de hombre, sino aquel que está en la presencia de Dios, ofreciéndose a sí mismo como la ofrenda. No entra con sangre de toros ni de machos cabríos, entra con su propia sangre y se ofrece por usted y por mí. Y esa sangre es rociada 7 veces en la presencia de Dios para cubrir cualquiera que sea nuestro pecado. Y dice la Escritura que esa sangre habla con más fuerza que la sangre de Abel. Abel es el primer hombre asesinado en la tierra. Abel es muerto a causa de los celos de su hermano Caín. Y su sangre clamaba justicia. Pero la sangre de Cristo clama más fuerte. La sangre de Cristo clama misericordia y perdón de pecados para nosotros. Romanos capítulo 3, verso 25. Dice la Escritura de la siguiente manera: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados si nosotros tenemos fe en que esa sangre actuará sobre nuestra vida. Hebreos capítulo 13, versos del 10 al 14. Dice la palabra de Dios así. Escuche, qué palabras tan impresionantes. Nosotros tenemos un altar
del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Recuerdo haber predicado solamente de este verso hace cerca de 10 años. Hace cerca de 10 años hablé sobre los dos pactos, el pacto de la gracia y el pacto de la ley. Y este pasaje fue la base de ese sermón. Y es increíble la diferencia, el privilegio al cual Dios nos da acceso por medio de la sangre de Cristo, porque está diciendo que nosotros también participamos de un altar. Los que oficiaban en la ley, Aarón y todos sus descendientes, todos los levitas, participaban de un altar. Pero yo en la gracia, a través de Cristo, participo también de un altar. Pero de este altar del cual yo participo, los que participan en la ley no tienen derecho a participar, no tienen el nivel para participar. ¿Por qué? Porque la forma en la cual ellos se relacionaban con Dios tenía que ver con aquello que era fruto de la capacidad y fortaleza humana, mientras que yo me relaciono con Dios a través de la gracia que me es en Cristo Jesús. Por eso, por las obras nadie será justificado, porque escrito está que somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Piense por un momento todo lo que simboliza y lo que significa el celebrar la Santa Cena. Vaya nuevamente ahí a primera carta a los Corintios. Leemos el verso 26 y lo tenemos proyectado en nuestra pantalla. Mientras usted encuentra la cita en su Biblia, déjeme decirle que nuestra identidad no descansa en la resurrección de Cristo, sino en su muerte. ¿Por qué? Porque mi identidad debe de estar fundamentada en la muerte de Cristo y no en su resurrección, porque es ahí donde yo encontré la vida. Es en la muerte de Cristo donde yo obtuve vida. Y es de ahí de donde parte mi identidad. Entonces, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 26, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque cada vez que comen ese pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. En otras palabras, no pierdas su identidad hasta que Cristo venga. Y para que no se te olvide quién eres en Cristo, recuerda su muerte. Que Él voluntariamente se entregó por ti y voluntariamente derramó su sangre para darte el perdón de tus pecados. Todo es un pequeño sí que Cristo establece para darnos vida. Cristo desea que recordemos su muerte, no para entristecernos o para llenarnos de luto, sino para que jamás olvidemos el gran amor de Dios por nosotros y su justicia. ¿Por qué quiere recordarnos su justicia? Porque Dios no cerró los ojos a nuestro pecado, lo cobró sobre de Cristo. Tu pecado fue pagado. No simplemente Dios dijo: ay, ya creyó en Jesús, hago como que nunca pecó. No, Él es justo. Amén. Y como es justo, hizo que el precio de tu pecado fuera sobre su Hijo. Se pagó por tu pecado. Mis pecados se han pagado y se han pagado en el cuerpo mortal de Cristo. Sobre de Él fueron mis pecados. Y eso es algo que jamás debemos olvidar. Continúa la palabra de Dios. Y vamos a continuar sobre los versos 27 en adelante, pero antes déjeme decirle que estar expuesto a la gloria de Dios, aún en algo simbólico, puede acarrear sobre nuestras vidas juicio. Por tal motivo debemos cuidar de no tomar a la ligera esta solemne celebración que nos recuerda el motivo del por qué vivir como Dios quiere. Cuando nosotros participamos de esta solemne ceremonia, estamos participando de símbolos, pero nos estamos exponiendo a la gloria de Dios. Y si nosotros tomamos a la ligera esta celebración, podemos incurrir en el caso que la Escritura menciona, de caer en un juicio por parte de Dios.
Por eso es importante que recordemos los dos requisitos que son necesarios para participar de la cena del Señor. La Escritura jamás menciona deben de ser personas bautizadas. Eso lo sacaron de la religión, porque la Biblia no lo enseña. La Biblia me muestra que para participar de la cena del Señor participará iglesia. ¿Qué me hace iglesia? ¿Un bautismo en agua? No. ¿Qué me hace iglesia? La fe en Jesús. Porque escrito está: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibe, se le da el privilegio de ser llamado hijo de Dios. ¿Qué me hace hijo de Dios? Bautismo en agua. ¿Es un error teológico? ¿Es un error doctrinal? El bautismo en agua no me hace hijo de Dios. Lo hago, me bautizo en agua porque tengo la convicción de que Cristo pagó por mis pecados y quiero dar testimonio público de mi fe. Pero no para ser salvo. Entonces, ¿quiénes participan de la cena del Señor? Los que tienen fe en Cristo. En todo el contexto anterior estamos hablando de fe. Porque ¿para qué participa alguien que no cree en Cristo? No va a entender lo del cuerpo, no va a creer lo de la sangre. No tiene sentido que participe. Pues quien tiene una fe firme en Cristo Jesús es quien debe participar de la cena del Señor para que ésta tenga ese efecto en su vida. Y después nos habla de una limpia conciencia. Lea conmigo, verso 27. Por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, es decir, a la ligera, sin valorarlo, sin considerar lo que va a hacer, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir, es decir, sin darle el valor que merece al cuerpo, come y bebe su propia condena. Es como si tomáramos a la ligera la obra de Cristo. Ahora, cuando Pablo dice, así que debe examinarse cada uno a sí mismo antes de comer y de beber la copa, Pablo está exhortándonos a hacer un análisis de conciencia. ¿Cómo me encuentro ante Dios? Créeme, ese análisis no es para condenarte y decirte, como fornicaste, como robaste, no participas. Es para convencerte de tu pecado y mostrarte que hay un camino más excelente para vivir en comunión con Dios. La sangre no es para que te abstengas de la sangre, es para que corras a la sangre. Por mucho tiempo se pensó, ay no, pequé antier, yo no participo. ¿No te has arrepentido? ¿No le has pedido perdón a Dios con honestidad? Si no lo has hecho, no participes de la cena del Señor. Pero si tú ya le pediste perdón a Cristo, su sangre es eficaz, su sangre es eficiente para limpiarme de mis pecados y para perdonarme mi maldad. Yo tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo cree usted que tarde la sangre de Cristo en perdonar su más asqueroso, sucio y oscuro pecado? Tal vez es pegajoso como el chapopote, pero la sangre de Cristo, en el instante que te acercas a Él con un corazón contrito y humillado, lo disuelve y Dios dice, yo veo la justicia de Cristo. Muchos se justifican pensando que no pecan, porque lo único que hago es decir en Face que tengo 17 y ya tienes 50. No, aceptémoslo. Y muchos de nosotros tenemos pecados repugnantes, asquerosos. ¿Qué hacemos? ¿Vivimos desacreditados o vamos a la sangre? Por eso es que tenemos que recordar su muerte, porque es ahí donde yo tuve vida, es ahí donde volví a vivir, es ahí donde me di cuenta
que a pesar de que para todos los hombres era un desecho, para Dios valía la vida de su Hijo. Así que no hay justo ni uno, y lo único que justifica es Cristo. Así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos participando del pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y antes no tenemos un análisis de conciencia y una exposición a la sangre, sino que lo tomamos como si fuera cualquier cosa, nosotros estamos blasfemando contra la obra de Cristo en la cruz del Calvario, como si no reconociéramos que Él es el Hijo de Dios. Cuando nosotros somos invitados a participar de la copa, símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesús, estamos siendo confrontados con la causa de la muerte de Jesús, nuestro pecado. Y cuando nosotros no tomamos conciencia de ello y decimos, hay un panecito y un juguito, y lo tomamos a la ligera, nos exponemos al juicio de Dios a causa de no valorar lo que Él nos dio. Así que si usted viene con sus ropas sucias, vaya a la sangre para ser limpiado. Confiese sus pecados delante de Dios y hallará perdón, alcanzará misericordia. Dice la palabra de Dios, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Verso 30. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Juicio de Dios en la iglesia primitiva a causa de tomar a la ligera la cena del Señor. Esto no es para que te retraigas y digas, ay no, vengo de pelearme con mi esposo, ¿cómo la voy a tomar? Pídele perdón a Dios, acércate a Él, reconoce tu falta, pídele a su Espíritu Santo te justifique y sigue adelante. La Escritura dice, 7 veces caerá el justo, pero otras tantas se levantarán. No me interesa cuántas veces caigas en la semana, me es interesante cuánto tardas en levantarte. Sería preferible no resbalar, no caer, no tropezar. Sería deseable, pero a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, muchos de ustedes al caer sienten una condenación tal que se apartan de Dios. Como Adán se esconde y Dios los está llamando, quiere tener intimidad con ustedes, pero siguen escondiéndose. Tejen para sí vestiduras de higuera, de hojas de higuera, que habla de la justicia de los seres humanos. Tratamos de hacer lo que es bueno, cuando la única solución para nuestro pecado es la sangre de Cristo. Amén. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Ahí está la clave de todo. ¿Cómo puedo tener una limpia conciencia ante Dios? Yendo a la sangre, para de ella obtener la limpieza de mis pecados, de todo pecado que la sangre de Cristo, todo pecado que la sangre de Cristo haya limpiado. El diablo no puede usar dicha acción para condenarte. Lo que no has confesado es lo que le da derecho legal al diablo para condenarte. Cuando él llega con el chisme, pero tú ya confesaste, Dios dice, yo no veo nada, voltealo a ver, y voltea a verte, y ya no tienes la mancha asquerosa de tu pecado. Ya tus vestiduras están limpias, porque si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que come en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Pablo nos reenfoca y nos dice: no olviden cuál es la esencia de la celebración de la Santa Cena. No se celebra para que te sientas excluido. No se celebra para que te sientas condenado. No se celebra para que creas que eres la única persona digna de poder participar de ella. Se celebra para que nunca olvides qué fue lo que se necesitó para acercarte a Dios. Y lo que se necesitó fue que Cristo fuese a la cruz y muriera, maltratado y humillado. No abrió su boca, porque en su voluntad estaba partir el pan para ti y para mí. Que abriendo sus brazos pudiera decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa sangre corriera para darnos vida. Y entrando en la presencia de Dios, Él poder oficiar como ofrenda y como sacerdote. Porque tenemos un sumo sacerdote en la presencia de Dios que es capaz de compadecerse de cada uno de nosotros, porque sabe que tú y yo somos polvo, pero Él permanece para siempre.